Para las personas que nos visitan por primera vez, que están aquí tal vez conociendo un poquito de Misión de Gracia, predicamos libros de la Biblia, tratamos de predicar todo el libro completo. Cuando el apóstol o alguien mandaba una carta a una congregación, la carta se leía toda. Lógicamente era otro tiempo. Y el día de hoy queremos hacer lo mismo porque queremos ser fieles a, como dice la palabra, que nosotros queremos predicar todo el consejo de Dios. No queremos tomar partes que nos acomoden y otras partes que no. Queremos predicar todo el consejo de Dios. Entonces, estamos predicando el libro de Romanos. Lógicamente, los primeros 3 capítulos son sumamente difíciles, están muy pesados de teología, sin embargo, están también llenos de esperanza en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si tú vienes el día de hoy y dices tú, oye, esto está como decían de los predicadores de antaño, esto parece que está cayendo fuego y azufre del cielo con esta predicación, así hay partes de la Escritura y estas son partes de ello. Entonces, quiero el día de hoy dar inicio a esta parte de la Escritura, platicándoles un poquito de una historia de un hombre que vivió en Estados Unidos hace muchos años y su nombre era Al Capone. ¿Han oído hablar de Al Capone? Bueno, Al Capone era un maleante terrible, era un mafioso que vendía licor adulterado y controlaban barrios con cuotas, era un asesino. De hecho, en su vida están registrados 33 asesinatos. A 33 personas este individuo les quitó la vida. Y al final de su vida, o sea, la justicia lo lleva a la corte por evasión de impuestos, porque no le podían probar muchos de los crímenes que cometía, porque los llevaba a cabo a través de otras personas. El caso está en que Al Capone dice esto al final de su vida. Esto lo dijo Al Capone al final de su vida. He pasado los mejores años de mi vida dándole a la gente los placeres más sencillos de la vida, ayudándoles a que pasen un buen tiempo, y todo lo que recibo a cambio es que me persigan para cazarme como si fuera un animal. Este es Al Capone, un mafioso terrible, que en su opinión, dice él, si yo lo único que estoy haciendo es haciéndole pasar a la gente un buen rato, proveyéndole licor, prostitución, bares, antros, o sea, esa era la cosa que Al Capone decía. Y es de llamar la atención que un hombre tan malo diga, si yo lo único que he estado haciendo son puras cosas buenas por la gente, ¿por qué me tratan así? Y la cosa curiosa es que, si no todos, la mayoría de nosotros, no en este calibre por supuesto, tenemos una idea de nosotros de que somos tan buenos. O sea, nosotros no somos como Al Capone, no somos como él, o sea, nosotros no andamos matando gente. No andamos vendiendo droga, espero. O sea, no andamos vendiéndole a la gente protección o sea, cobrándoles cuotas para cuidarlos de otros maleantes. No andamos haciendo eso, pero hacemos cosas bien terribles, bien terribles. Pero el problema está en que nosotros no podemos juzgarnos a nosotros mismos correctamente. Nosotros tenemos un problema y el problema es el pecado. El pecado nos ha trastornado la vista, nos ha trastornado nuestro entendimiento. O sea, nuestro entendimiento está dañado por el pecado. Entonces nosotros no podemos pensar ni correctamente de los demás, y mucho menos de nosotros mismos.
O sea, nosotros estamos siempre juzgándonos a nosotros mismos con una medida de gracia que es verdaderamente sorprendente. Yo en ocasiones hago la broma y de chiste lo digo, pero en ocasiones le digo, es que esta persona se cree que es tan bueno que piensa que es el secretario particular del Señor Jesucristo. O sea, una santidad tremenda en su opinión, mas sin embargo no son necesariamente lo que piensan creer que son. Entonces nosotros estamos dañados, no nos podemos ver objetivamente. Creo que nosotros, si alguien nos dijera, haz una lista de todos tus errores, batallaríamos mucho en hacerla. Pero si alguien nos dijera, haz una lista de todas tus virtudes, ¡uf! ¿Cuántas hojas me vas a dar para escribir? O sea, tenemos una opinión de nosotros mismos tan alta que no nos permite vernos correctamente. Ahora, el día de hoy, esta parte de la Escritura está rodeada de la misericordia de Dios, donde sí de entrada nos dice algo que es verdadero. O sea, tú que juzgas a otros, te estás condenando a ti mismo y nuestro punto debe de ser, tenemos que ver la manera correcta de ver nuestra manera de juzgar, que es incorrecta. La única persona que puede juzgar perfectamente bien en su totalidad es Dios. En el capítulo 3 de Romanos, Pablo nos recuerda donde dice acerca del juicio de Dios, dice, de ninguna manera, antes bien, Dios sea veraz, o sea, Dios es verdadero y todo hombre mentiroso. Si yo aquí les dijera, vamos a pedirles que por favor levanten la mano si nunca en su vida han contado una mentira. Es más, no se crean. No les pediría, porque tendríamos que orar por ustedes al final de la reunión intensamente. Tendríamos que pedirle a Dios que interviniera en su corazón y les ayudara. Dios es veraz y todos los demás somos mentirosos. Entonces, en esta parte, mi predicación, mi sermón, tiene un propósito, y el propósito del mensaje es saber que la verdad y bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. O sea, esta parte dura de la Escritura nos lleva a entender que Dios es verdadero y nosotros mentirosos, pero su bondad nos lleva a arrepentirnos. Entonces, tengo 4 partes en esta predicación. Nuestro juicio es imperfecto. Dios juzga con la verdad. El impedimento a nuestro arrepentimiento es que tenemos un corazón endurecido y cada uno recibirá lo que es justo por parte de Dios. Ahora, entrando al texto. Acabamos nosotros de leer en el capítulo 1, la parte final, acerca de pecados bien tremendos de la gente. Dice desde el versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron, del capítulo 1, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, fornicación, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobediencia a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Y aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas. Dice, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Decimos, Pablo, podemos decirle, Pablo, oh Señor, ¿sabes qué? Se me hace que te estás excediendo. O sea, yo no estoy en esa categoría. Y la verdad de las cosas es que, puesto que nosotros no podemos juzgar correctamente,
tenemos una verdadera dificultad en ver cómo procesamos nuestro corazón, cómo pensamos, cómo actuamos, lo que decimos, de tal manera que nuestra dificultad de ver las cosas nos hace pensar que nosotros sí somos buenos, somos santos, puros y perfectos, y podemos ver los pecados de alguien más y decir, esta persona sí es digna de muerte. Ese es el juicio que está hablando, ¿ok? No está hablando de juzgar y decir, ay, este es un pecador. No, no. Está hablando de personas que dicen, esas personas que practican estos pecados son dignos de muerte. De eso está hablando esta parte de la Escritura. Entonces dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, entonces tú ves a estas personas que hacen estos pecados y los juzgas. Pero te quiero decir, dice el Espíritu de Dios, que tú que los juzgas, tú haces lo mismo. Y quiero aclarar algo. Tal vez no hagamos igual las cosas a la lista que acabo de leer, pero hacemos cosas muy parecidas. Porque podemos ser gente sin misericordia, sin compasión, sin gracia. Podemos ser gente despectiva, que ve a esa gente y los manda al infierno. Dice, esta gente se tiene que ir al infierno. Hermanos, la opinión de Dios en lo que es el juicio eterno es a final de cuentas el que importa. Nosotros debemos de cuidar, no meternos en un campo en el que nos creemos tan buenos que podemos emitir un juicio sobre alguien que hace cosas que nosotros no hacemos, pero que hacemos cosas diferentes como para mandarlos al infierno y nosotros no. El versículo 2, en esta parte donde está hablando acerca de cómo nosotros juzgamos de una manera equivocada, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, nosotros debemos de tener muy en cuenta que Dios es verdadero. Dice el Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. O sea, Dios es justo y lo que Él juzga es 100% perfecto su juicio. Si Dios dice de una persona, si a una persona que se cree muy justa o muy buena, Dios le dijera, tú eres un injusto y malvado, o sea, tú estás lleno de huesos de muerto por dentro, la palabra de Dios hacia esa persona sería 100% verdadera y sin el más mínimo error donde pudiera haber una injusticia. La persona que escuchara semejante juicio por parte de Dios se quedaría atónita, pero ¿hay injusticia en Dios? Dice, de ninguna manera. En nosotros sí hay, en Dios no lo hay. En el Salmo 9, versículo 8, dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El día de hoy, no el día de hoy, o sea, a través de los siglos puedo yo creer esto. Una de las preguntas que más aturde al hombre y le causa problema es, ¿por qué si Dios es tan bueno hay tanta maldad en el mundo? Lógicamente que hay respuestas bíblicas para ello, en lo que no vamos a entrar en este momento, pero donde a final de cuentas tenemos que venir a descansar en que Dios creó al hombre, le dijo qué hacer y el hombre se rebeló contra Dios y ahora estamos pagando la consecuencia de esa desobediencia, pero no es por culpa de Dios que hay tanta maldad en el mundo, es por nuestra desobediencia. Si nosotros fuésemos gente que obedeciéramos la palabra de Dios tal cual, pues ¿qué haríamos? Amaríamos a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como nosotros mismos. No lo juzgaríamos, seríamos gente de misericordia. Sin embargo, como nuestro juicio está alterado, nos lleva desafortunadamente a todos, yo siendo tal vez el primero de ellos, nos lleva a pensar de nosotros de una manera completamente equivocada. Decía Charles Spurgeon, ninguno es más injusto en sus juicios hacia los demás que aquellos que tienen una alta opinión de sí mismos. Una persona que comúnmente está juzgando a los demás, comúnmente está viendo sus errores, es una persona que cree que está por arriba de la ley.
que puede juzgar muy fácilmente a las demás personas. El apóstol Pablo, bajo esta óptica divina de lo que el Espíritu de Dios ponía en su corazón, escribió en el capítulo 4 de la primera carta de Corintios algo que tiene que ver con la manera en la que él se veía a sí mismo. O sea, Pablo está escribiendo esto y tenía bien claro que nuestro juicio estaba desvirtuado, que estaba echado a perder. ¿Qué hizo o qué fue lo que el Espíritu de Dios le pone en el corazón a Pablo que escriba? Dice el capítulo 4 de la primera carta de Corintios, el versículo 3, así: en cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo mismo me juzgo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, Pablo hablando de un juicio sobre su persona, donde él venía a decir si su vida era lo suficientemente justa como para ir al cielo o injusta como para ir al infierno. O sea, yo no puedo traer sobre mi persona ese juicio. La manera en la que Pablo conducía su vida era en amor a Dios y en obediencia a su palabra. Entonces, Pablo no quería depender de su juicio personal para emitir una opinión sobre su persona. ¿Por qué? Porque la verdad de lo profundo del corazón solamente Dios lo conoce. Y nosotros, por ejemplo, a la hora de ver pecados tan marcados como los que acabamos de ver ahorita y de ver las cosas que pasan el día de hoy en nuestro mundo, o sea, podemos desafortunadamente decir, ojalá y se quede en el infierno esa persona por toda la eternidad, por todo el daño que ha causado. Nosotros, ante la situación difícil de no vernos a nosotros de una manera correcta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acudir a Dios. Tenemos que acudir a Dios. El salmista, Salmo 139, el salmista ora y le dice en el versículo 23, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La persona más interesada en que nosotros nos examinemos a nosotros mismos de una manera correcta es Dios. Ahora, la manera en la que tú puedes ser examinado por Dios es que tú tienes que haber entregado tu vida a Cristo, reconociéndole como tu Señor y tu Salvador, porque en el momento en el que eso haces, dice la palabra que Dios te da su Espíritu Santo. Si tú no te has entregado a Cristo, tú no tienes al Espíritu Santo. Entonces esta oración no es algo que tú puedas hacer, la puedes hacer, pero si tú no te has arrepentido de tus pecados, reconociendo a Cristo como tu Salvador, dice la palabra de Dios que no te oye. Dice que Dios no te oye. Oye a aquellos que se han arrepentido, que han reconocido a Cristo como Salvador, y lo primero que hace es darles de su presencia. Por lo tanto, una vez que tienes al Espíritu Santo, te presentas, nos presentamos delante de Dios y le decimos, Señor, necesito que examines mi corazón. Por favor, muéstrame qué es lo que traigo aquí. Y hermanos, yo les tengo que decir, nos sorprendemos de la cantidad de cosas que ahí podemos almacenar. Es verdaderamente increíble. Aquí en esta parte de la Escritura, cuando Pablo les dice judíos o griegos, pasaba una cosa con los judíos. Como era el pueblo escogido de Dios, entonces el pueblo escogido de Dios creía que gozaba de un privilegio en el cual Dios no le iba a juzgar. ¿Y qué hacían? Seguían pecando igual que aquellos que hacían cosas tan tremendas. Entonces Dios no quiere que quede en ellos la menor duda, por eso dice, seas judío o seas gentil. Y creo yo que pasa lo mismo con nosotros. Hasta puse un recuadro ahí que dice, creo que lo mismo sucede con nosotros como cristianos. Sabemos que hemos sido declarados justos por Dios, redimidos, llenos del Espíritu Santo por la fe en Jesucristo, y muchos seguimos practicando pecado como si no tuviese consecuencias. Por eso aquí la palabra de Dios te dice, si te vas a poner a juzgar a otros,
ten cuidado, dice, porque tú seguramente estás haciendo lo mismo que ellos. Diferente, pero al final de cuentas tú estás actuando como si fueses Dios, con la autoridad de juzgar a alguien y decir, este sí va al cielo y este no va al cielo. Nosotros no tenemos ese permiso por parte de Dios. Está claramente establecido y si nosotros queremos evitar el juicio de Dios sobre de nosotros, si algo tenemos que hacer es dejar de estar viendo quién va a ir al cielo y quién no va a ir al cielo. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, enseñar a la gente a que ame a Jesucristo y de lo demás Él se va a encargar. Por lo tanto, tenemos que ver que Dios juzga con la verdad. Como diría una persona, o sea, una vez que Dios nos juzga, el arrepentimiento no es que nosotros dejemos de hacer algo, sino hacer lo contrario a lo que hacíamos, lógicamente hablando de pecado. O sea, arrepentirnos, hermanos, no es necesariamente que de repente lloremos. Arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad. Si una persona realmente se quiere arrepentir a los ojos de Dios, ante la situación que tiene claramente identificada como pecado, tiene que buscar la manera entonces de hacer lo contrario a lo que hacía. Si era una persona maldiciente, si era una persona juiciosa, si es una persona cruel, bueno, pues tiene que empezar a dar pasos en la dirección contraria a lo que hacíamos antes. ¿Por qué? Bueno, porque Dios te va a juzgar. Dios nos va a juzgar a todos. Y lo va a hacer con la verdad. O sea, nosotros tenemos que tener bien claro que si algo conoce Dios es lo profundo de nuestro corazón. Quiero que por favor abran sus Biblias en el capítulo 139 del libro de los Salmos. Salmo 139. Y vamos a ver del versículo 3 en delante. Vamos a leer un pedacito un poquito largo. Vamos a ver hasta el versículo 16. Dice el versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. O sea, todo a donde tú vas, todo lo que tú piensas, planeas, es conocido de parte de Dios. Pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Conoces los caminos, conoces todas tus palabras. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Pregunta el salmista, ¿a dónde miré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y vean, aquí terminamos. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Dios te forma, Dios nos forma, y Él en su sabiduría perfecta define, ve lo que va a ser tu vida completita sin faltar una sola cosa de ti y de mí. Nosotros todavía no decimos el pensamiento, las palabras, y Dios sabe exactamente cómo vamos a terminar la oración. Nosotros empezamos a pensar algo malo, Dios lo conoce desde el principio hasta el fin. No hay algo que nosotros no digamos, creamos, deseemos, que Dios no lo conoce. Ahora, ¿qué produce o qué debe de producir en nosotros semejante conocimiento?
Bueno, por principio de cuentas, en mi opinión, humildad. Decir, Señor, yo no me puedo esconder de ti. No hay absolutamente nada de mi persona que tú ignores. Una humildad que nos debe llevar entonces a venir a la presencia de Dios y presentarnos tal cual somos. Dile, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué tantos pensamientos impuros? ¿Qué tantos malos deseos? ¿Qué tantas malas ambiciones no han salido de nuestro corazón? ¿Qué tantas? Yo creo que serían, al menos en mí, innumerables. Tengo que pedir a Dios que tenga misericordia de mí, que por favor me cuide mi corazón, aunque Él me manda, que sobre toda cosa guardada guarde mi corazón. Mi corazón es engañoso, me ha hecho creer cosas malas de mí, me ha hecho tener una idea incorrecta de mi persona, y por ende pienso uno mal de los demás. El Señor Jesucristo conocía absolutamente todo de las personas que se paraban enfrente de Él, todo. Decía, no tenía necesidad de que alguien le dijera algo de los que estaban enfrente de Él, porque los conocía, sabía lo que hay en el corazón del hombre. En el capítulo 23 de Mateo, el versículo 27 les dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Eso se lo dijo a los líderes religiosos más sobresalientes de aquella cultura. Entonces yo la pregunta que haría es, ¿y yo? ¿Yo qué tengo que hacer en la presencia de Dios? Yo tengo que reconocer delante de Dios que ante Él estoy desnudo. Eso es lo que dice la palabra de Dios que hagamos. Él sabe que ante Él no hay absolutamente ni una sola cosa, ni un solo pensamiento que se escape de Él. Y dice la palabra, acabamos de leer aquí en esta parte de Romanos, dice en el versículo 3, ¿y qué piensas? ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, la pregunta es, ¿quién crees que eres como para escapar el juicio de Dios? Que porque eres creyente tú podrás salirte con la tuya, cuando todos tenemos claramente definido en la palabra de Dios las cosas que Él quiere de nosotros: misericordia, justicia, verdad, amor a Dios. ¿Qué es lo que nos pasa? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, ¿quién nos ha dado el permiso de poder en un momento dado enjuiciar a alguien a tal grado? Ahora, algo tenemos que hacer. Tenemos un problema. Y el problema en la parte 3 de mi predicación es que tenemos los corazones endurecidos. El impedimento a nuestro arrepentimiento es que tenemos los corazones endurecidos. Dice el versículo 4 aquí de Romanos, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, aquí vemos que el juzgar a los demás trae un juicio sobre nosotros. Dios nos habrá de juzgar de una manera verdadera, sin el más mínimo error, pero aquí tenemos que ver que Dios en su misericordia nos está llevando a un arrepentimiento. Nosotros tenemos que hacer una pausa con nuestras vidas y sí ver que nuestro juicio se origina en nuestros corazones por una muy sencilla razón: que somos gente de corazón duro fácilmente. Fácilmente podemos ver a los demás como menos merecedores de la gracia que Dios tuvo para contigo, que muy probablemente, al menos en mi caso, haya sido peor que los demás. Más hipócrita, más fariseo, etcétera. Decía el doctor R.C. Sproul, dice, el pecado no es simplemente tomar malas decisiones o errores.
o cometer errores. El pecado es tener el deseo en nuestros corazones de hacer la voluntad del enemigo de Dios. Está fuerte esto, ¿no? Seas judío, seas cristiano, seas católico, seas hindú, no importa la fe que tú practiques, Dios no va a hacer acepción de personas. Va a juzgar con el mismo juicio al pueblo de Israel y va a juzgar igualito a la iglesia de Jesucristo, la que Él ganó con su propia sangre. No hay nada que nos distinga de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús claramente nos ha dejado escrito cómo es que nos debemos de conducir. Nosotros sabemos que una persona que se ha arrepentido es una persona que ha reconocido que es igual de pecador que toda la lista que ya leímos. Igualito. Tal vez, como te decía hace un momento, no hayamos hecho las mismas cosas que están ahí, pero hacemos otras igual de malas. Y podemos fácilmente traer juicio sobre nosotros. Decía el doctor John Piper, dice, la ira de Dios, dice, es acción en contra del pecado. O sea, Dios en su amor va a juzgar al pecador que no se quiso arrepentir. Dices tú, caray, ¿cómo que amor? Dios derramando su ira. Sí, porque la persona que no se quiere arrepentir va a recibir el justo, verdadero castigo de Dios. Dice, atesoras para ti ira, para el día de la ira, por tu corazón no arrepentido. O sea, a mí me impresiona que Dios en su misericordia nos da la oportunidad de considerar estas cosas y tomar decisiones ahora, el día de hoy. Ahora cada uno de nosotros habremos de recibir lo que es justo por parte de Dios. Esta cuarta parte de mi predicación. Dice, sigue diciendo en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense lo que dice. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y luego otra vez, pero gloria y honra, y en esta ocasión le agrega, y paz, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Esta teología de la culpabilidad del hombre, que está hablando de estos primeros 3 capítulos de Romanos, tienen como propósito instruirnos a nosotros en la misericordia incomprensible de Dios que se ha manifestado al hombre diciéndole, tú te has querido salvar a ti mismo, no puedes, yo te ofrezco a mi hijo que vino a dar su vida por ti en una cruz para pagar por los pecados que tú no puedes pagar, quitarle el poder a los pecados que tenían este poder sobre tu persona y darte la vida eterna. Librarte del poder de esos pecados para que tú vivas ahora sí una vida diferente. Ahora, les va a pagar, y quiero aquí las dos diferencias, le va a pagar al que busca obedecer a Dios. Dios le va a pagar, así dice. A mí se me hace fuerte el ver que Dios le vaya a pagar a alguien. O sea, no tiene que pagar a nadie. Pero Dios en su misericordia quiere recompensar, quiere premiar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor aquí dice de aquel que quiere hacer lo bueno? Lo quiere hacer primeramente porque entiende que no quiere estar bajo el juicio y la ira de Dios en el día del juicio. Entonces hay un arrepentimiento que lo lleva no a quedarse pasivo. No se queda una persona pasiva, sino que empieza a buscar hacer cambios en su vida. Dice, buscan gloria. Es la primera cosa que dice, pero gloria a los que buscan, a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria. Nosotros como seres humanos tenemos un problema. Y el problema es que nosotros deseamos la bendición de Dios
sin que nosotros tengamos que hacer nada. Y a pesar de que hay cosas que así suceden en nuestras vidas, por la promesa de Dios, hay otras que nos enseñan claramente que tenemos que dar pasos y pasos muy específicos. Por ejemplo, como lo plantea aquí el apóstol, dice es que Dios va a dar conforme a sus obras a los que perseverando en hacer bien buscan gloria. Y la verdad yo me quedé pensando, dije yo nunca me he puesto a pensar en que yo quiero buscar gloria. La verdad. Yo nunca me he puesto yo no quiero honra. Lo que sí quiero es inmortalidad. Pero yo ser una persona que ande buscando honra. Bueno, necesito saber por principio de cuentas de qué tipo de honra está hablando aquí la palabra de Dios. Porque fácilmente podemos torcer la escritura y decir, yo voy a buscar honra para mí, pues soy hijo del rey, como se enseña en algunas doctrinas. Romanos 8:18 dice así, Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, ¿tenemos nosotros aflicciones el día de hoy? Bueno, esas aflicciones no tienen comparación con la gloria de la cual Dios nos va a hacer partícipes. Dice, y a los que predestinó en el versículo 30, te vas hasta el versículo 30 de Romanos 8, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿De qué se trata esto? ¿Qué está hablando aquí de buscar honra? Bueno, la palabra de Dios dice claramente que Dios no comparte su gloria con nadie. No la comparte. O sea, la gloria le pertenece única y exclusivamente a nuestro Señor y Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice, Padre, la gloria que tú me has dado, se las he dado yo a ellos. O sea, en el momento en el que tú eres propiedad de Cristo Jesús, Él te hace partícipe de la gloria divina. Tú ya eres participante de la gloria de Dios. Así dice, Padre, la gloria que tú me diste, se las he dado yo a ellos. Esa gloria nos lleva entonces a vivir como vivió Jesús. Pensando como pensó Jesús, es lo que queremos, es lo que la palabra nos enseña. Y a sufrir como sufrió Jesús. Por lo tanto, una persona que está viviendo en sufrimiento el día de hoy, debe también saber que el sufrimiento que está viviendo tiene como propósito hacerlo cada vez más parecido a Jesucristo. O sea, las dificultades que el Señor Jesucristo pasó, en todas ellas vemos, dice, y se apartaba a orar. ¿Qué hacemos nosotros cuando hay dificultades en nuestras vidas? Hay queja, hay reclamo, hay desánimo, hay falta de fe. ¿Qué hay? En la primera carta de Corintios, el capítulo 2, el versículo 7, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Las cosas que Dios ha revelado y que tú ahora las puedes comprender, que traen a tu vida un cambio y una adoración a Dios, son parte de la gloria que tú y yo tenemos que estar buscando. El entender la palabra de Dios, el que nos sea revelada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de eso nos ha hecho partícipes Dios, de esa gloria, de entender lo que está escrito. Y sigue diciendo, dice en la segunda de Corintios 3:16, me voy a otra parte, dice el apóstol Pablo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. El Señor es Espíritu, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen,
por la acción del Espíritu del Señor. Entonces, una persona que persiste en buscar gloria y honor es una persona que intencionalmente está buscando cómo se acerca a la palabra de Dios. Al verse él en el espejo de la palabra y verse todas las impurezas, dice, yo necesito cambiar. Yo necesito parecerme a Cristo Jesús. Y el ser una persona transformada a la imagen de Jesús, dice que nos va llevando de gloria en gloria. El capítulo 4 del libro de Proverbios, que es el versículo 13, dice que la vida del justo es como la aurora del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú y yo tenemos que estar experimentando cambios que nos lleven a madurar, a parecernos más a la persona de Jesús. Ahora esa es una cosa, esa es gloria y honor. ¿Qué hay de honor? O sea, yo busco honor. Dice aquí que aquellos que buscan gloria y honor, o sea, lo van a recibir por parte de Dios porque intencionalmente lo están buscando. Dice la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 17, habla de algo que a todos nos afecta. A todos nos afecta. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, una persona que está siendo probada, cuya fe a la hora de pasar por el fuego sale de ahí purificada, Dios le va a dar a esa persona honra. Por la fe que tuvo en su Hijo Jesucristo, en la persona del Salvador, en el Espíritu Santo, que le ayudó a entender que las dificultades de su vida eran un medio de gracia que Dios le estaba dando para probar su fe, y que una vez que saliera de la prueba, pudiera un día escuchar de la boca de Dios que le iba a dar honor. Incomprensible que Dios halle nuestra fe y se exprese de ello diciendo, te voy a dar gloria y te voy a dar honor. Pero la cosa gloriosa de esto es que no va a ser por un momento, sino que va a ser por toda la eternidad. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por supuesto, la inmortalidad, que es precisamente la que todos en un momento dado queremos, ¿no? Yo quiero obtener la vida eterna, pues por supuesto que sí. La primera carta de Corintios, todo el capítulo 15, habla acerca de que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Pero en el versículo 42 dice así, así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Qué más que decir, yo soy cristiano, aunque tenga que pasar por todas las burlas, por todo el desprecio? ¿Qué más que a la hora de la dificultad de nuestras vidas nos encontremos con debilidades terribles y le digamos, Señor, no puedo, soy débil? Va a hallar por parte de Dios no solamente gloria, honra, sino inmortalidad, porque creyó que Jesucristo fue levantado de los muertos. Y por haber creído que Jesucristo fue levantado de los muertos, entonces menospreció su vida. Se abstuvo de pecar, renunció a lo oculto y vergonzoso, estuvo dispuesto a ser humillado por los que se burlan del cristianismo, porque has puesto tu fe en la persona de Jesucristo. Dice, estas personas van a resucitar en poder. Un poder que será eterno, en el cual nosotros viviremos con coronas, viviremos con honor, con gloria y con poder, que nos llevará a ser lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que los ancianos que estaban ante el trono, dice que echaban sus coronas y decían, toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la riqueza te pertenecen a ti. Y te pertenecen por los siglos de los siglos.
Y la otra cosa que dice en la parte donde dice en el versículo 10, pero gloria, honra y paz. La palabra de Dios claramente nos dice, desde que fue profetizado el Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento, que su nombre será Emmanuel, que es Dios con nosotros, príncipe de paz. Y creo que si algo nos hace falta el día de hoy es experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y para ello necesitamos también nosotros, en obediencia a la palabra de Dios, buscar la paz de Dios que nos llena de paz. O sea, dice, aquellos que perseveran en hacer el bien, esto es lo que se les va a dar. Lo buscan, lo anhelan, lo desean. Hermanos, tristemente todos vemos aquí noticias, creo yo. A lo mejor alguien que ya dijo, ya hasta aquí llegué, qué bueno. Pero vemos lo que sucede en el mundo. Las noticias difícilmente al día de hoy causan alegría a alguien. Difícilmente. El otro día pusieron una nota que en Australia, ya ven que había más de 100 incendios forestales, que calculan que ha muerto 1 billón, con B, 1 billón de animales. Y alguien puso en el internet que los cristianos habían orado y que ya estaba lloviendo en Australia. Pues la gente empezó a poner ahí, gloria a Dios, aleluya y todo, y empezaron a poner imágenes. Pues a la hora de que te metes tú a buscar si en Australia está lloviendo, no está lloviendo en las partes que se está quemando. Y ves noticias y dices, ¡y qué padre! Y luego te das cuenta que es una mentira. Lo que quiero decir es que difícilmente las noticias nos causan gozo o nos dan paz. La persona que nos da paz se llama Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Y si algo queremos nosotros, hermanos, yo sé los apuros de la vida, yo los conozco, lo rápido de la vida. Pero les tengo que decir que si nuestra prioridad no es el Señor Jesucristo, muchas otras cosas lo van a hacer. Y vamos nosotros a estar ausentes de esa paz, porque no estamos buscando gloria, honra, inmortalidad y paz, y es lo que Dios quiere. ¿No te das cuenta que su bondad y su benignidad te llevan a arrepentimiento? O sea, deja de hacer aquello que hacías, ahora busca esto. Búscalo, porque lo vas a tener para toda la eternidad. Ahora, que en cuanto a los malos, decía el pastor, bueno, no pastor, el evangelista Billy Graham, decía, para encontrar el camino correcto, primero necesitamos recordar por qué estamos en el camino equivocado. La razón se puede poner en una palabra, por el pecado. Ahora, ¿qué es lo que va a caracterizar entonces el pago a los injustos, a los pecadores? ¿Qué es lo que qué es lo que van a recibir? Por principio de cuentas dice aquí, ira y enojo. La justa ira y enojo por parte de Dios. Tribulación y angustia. O sea, 4 cosas que harán a una persona vivir literalmente no solamente en el infierno, sino vivir un infierno eterno. El que Dios esté enojado con una persona, habiéndole dado Dios la oportunidad de arrepentirse y no querer arrepentirse, créeme que Dios lo toma muy en serio. Entonces dice, su ira y su enojo se va a dejar caer sobre tu persona. Tribulación, o sea, está tribulada esta persona, pero no es la tribulación a la que nosotros estamos acostumbrados. Ay, ando bien atribulado. No, es una tribulación que no tiene esperanza, porque ya va a ser tarde, ya va a ser después del juicio y angustia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas personas? Dice el profeta Isaías que mirarán la tierra estos impíos y habrá tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, dice Isaías 8, y quedarán sumidos
en las tinieblas. Este es el castigo que el Señor Jesucristo decía, ahí va a ser el lloro y crujir de dientes, donde la llama no se apaga y el gusano no se muere. O sea, una llama que va a estar quemando a la persona por toda la eternidad, con un gusano que lo va a estar consumiendo por toda la eternidad. No se va a morir el gusano, no va a dejar la persona de rechinar los dientes del dolor, de la angustia, de las tinieblas. Dice la palabra de Dios que las tinieblas del infierno, dice que tienen un peso que sumerge a una persona. Leía de un cantante el otro día que me llamó tanto la atención. Decía, yo prefiero reírme con los pecadores que llorar con los santos. Dije yo, wow, es un judío, por cierto, muy famoso hombre. Millones de discos que ha vendido. Dije yo, qué tremendo. El no saber lo que se dice de una manera tan ligera. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, a final de cuentas, tenemos que hacer? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, pues lo que queremos es que Dios nos juzgue de acuerdo a la misericordia de Jesucristo. Eso es lo que todos queremos. Puesto que Él sabe todo, absolutamente todo de nosotros, nos conoce por dentro, por fuera, conoce las intenciones de nuestro corazón, nuestras palabras. ¿Qué queremos hacer? Bueno, queremos vivir de una manera diferente. El libro de Apocalipsis dice en el capítulo 20, versículo 12, y vi los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Dice que está juzgando a los muertos. ¿Y los vivos? Bueno, los vivos van a ser aquellos que serán juzgados de acuerdo a la misericordia del Señor Jesucristo, porque murieron a sí mismos aquí. Si alguno no está dispuesto a morir y llevar su cruz conmigo, no es digno de mí. Entonces, o mueres tú el día de hoy a todas estas cosas que aquejan nuestras vidas para vivir por la eternidad reconociendo a Cristo como tu Salvador, o rehusas tú la gracia misericordiosa de Dios para, según tú, seguir viviendo tu vida religiosa en la que puedes estar bien confundido sin percatarte de que un día te van a juzgar de acuerdo a todas y cada una de las cosas que tú hiciste. ¿Qué es la esperanza que da Dios? La esperanza que da Dios la podemos ver en el capítulo 10 del libro de Romanos. El versículo 8 dice así, si es algo que tú quieres saber, ¿qué es lo que tienes que hacer? Romanos 10, versículo 8, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Tú lo confiesas con tu boca, tú lo hablas, okay, lo comunicas, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y cierro con la pregunta que hace ahí en el versículo 4, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿O quieres mantenerte igual que dice ahí, duro en tu corazón y seguir creyendo que tienes tú todo el tiempo para arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo cuando tú quieras y no cuando Él te hace una invitación? Yo te quiero decir, si Cristo Jesús no es tu Señor, no es tu Salvador, yo te animo a que no te vayas de este lugar sin haberle dicho, Jesús, yo me arrepiento. Conoces absolutamente todo de mí y aún así me amas. Yo te invito a que lo consideres, a las personas que nos visitan por primera vez, que están considerando creer en el Señor Jesucristo de esta manera. Está la pérgola,
Vamos a orar. Si quieres oración, puedes pasar al frente. Los demás están despedidos. Padre, el día de hoy te damos la gloria y la honra, Padre, porque tu bondad nos lleva a todos a un arrepentimiento que nos va a permitir experimentar gloria, honra, paz e inmortalidad, mi Dios, a todos aquellos que reconocemos, Señor Jesucristo, que tú eres el Señor, el cual vendrá y como tu palabra dice, tú en tu trono vas a juzgar a todos, a los vivos para recompensarlos con vida eterna, Dios, con gloria y honra y honor, y a los muertos en sus pecados, como está escrito, para dar la justa retribución de su maldad, donde tu juicio y tu ira serán 100% perfectos, completamente justos, y la persona no podrá decir absolutamente nada contrario, más que decir, tu juicio es verdadero. Padre, te pedimos tu bendición y te suplicamos tu ayuda, ya que todos podemos fácilmente, y lo hacemos, juzgar a los demás como si tuviésemos esa autoridad. Te pedimos, Padre, perdón por nuestros pecados. Los que hemos juzgado, Padre, te confesamos ese pecado tan grave, creyendo que podemos hacerlo. Te pedimos no solamente que nos perdones, Dios, sino que estamos arrepentidos al saber que traemos sobre nosotros un mayor juicio. Padre, el día de hoy recibimos tu perdón y te pedimos que con la sangre de Jesús nos limpies de todo pecado, y te damos gracias por Jesús, por haber muerto por nosotros en esa cruz. Señor Jesucristo, toda la gloria y toda la honra, todo el honor y la inmortalidad te pertenecen a ti, y te la damos por los siglos de los siglos. Amén.